Está Sergio Joclender en nuestro móvil. Y a él lo saludamos. Joclender, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? López declaró hoy y Hola. López se lavó las manos. Dijo que él no tiene nada que ver, que nunca fue responsable, que nunca estuvo al frente de los controles, que todo se hizo bien y que él no tiene nada que ver con lo que pasó en Sueños Compartidos y la plata que se desvió. ¿Le está mintiendo a la justicia? En algunas cosas, sí. A ver, López, por supuesto que controlaba todo. Y controlaba todo exhaustivamente porque siempre se opuso a que la fundación construyera. La propuesta de él era que todas esas obras y esos contratos pasasen a empresas amigas de él, que fue lo que consiguió una vez que yo renuncio a la fundación. Por otro lado, él sí tuvo injerencia, después que yo renuncio a la fundación, en el manejo integral de todos esos contratos y la continuación o paralización de todas las obras. Si bien efectivamente era Fatala el que estaba más en el detalle, a ver, López lo tenía soplándome la nuca todo el día, buscando alguna excusa como para poder paralizar las obras. A ver, que no, López Néstor quiso... vivió, no logró hacerlo. López quiso durante todo el tiempo, mientras estuvieron ustedes, meter empresas amigas de él, que solo pudo meterlas después de que ustedes se fueron. Así es, y eso está acreditado en el expediente, salvo en una o dos jurisdicciones, por ejemplo en Rosario, que el municipio de Rosario lo tomó a su cargo a través de cooperativas y alguna localidad más. En el resto del país él logró meter empresas propias o directamente dejar las obras paralizadas. Pero hay un tema que te quería comentar, que es el siguiente. Ahí se habla de un desvío o de un faltante de 206 millones de pesos. En realidad no es un desvío, digamos que está comprobado que se dejaron de hacer viviendas o se dejó de hacer obra por 206 millones de pesos, o que esa plata fue para otro lado. Lo que hay es una deuda que acumuló la fundación por cargas sociales y por seguro de desempleo que tiene la UOCRA. Desde, digamos, cuando yo me voy, la deuda en aquel momento eran creo que unos 70 millones de pesos. Pero por otro lado, Planificación Federal, o sea López, le debía a la fundación casi 140. Muchos años después, esa deuda, cuando ya Eve, López, Devido, la gente que puso Vudú, deciden echar a todos los trabajadores, esa deuda llega a los 206 millones de pesos. Y lo que Planificación Federal le paga a la fundación son 260 millones de pesos. Que con la firma de Bonafini, en lugar de recibirlo la fundación y pagárselo a los trabajadores o depositar las cargas sociales, directamente autoriza a ella que lo cobre un fideicomiso, que lo organiza el contador Domínguez, que puso Vudú. Y esto está denunciado, no la semana pasada, esto está denunciado hace varios años. A ver, o sea que inclusive está toda la documentación del fideicomiso. O sea que eso es lo que se robaron. En principio, de eso tendría que dar explicación Vudú, el contador Domínguez, Eve de Bonafini y el resto de la hija y el resto de las integrantes del Consejo de Administración. Ahora, a ver, yo lo que digo es esto, si efectivamente Eve no tiene nada que ocultar, ¿por qué no va a ir a declarar mañana? Bueno, eso le quería preguntar. Conociendo usted como conoce a Eve de Bonafini, por lo que viene diciendo, además de que no va a ir mañana, ¿cree que irá o no irá? Yo creo que, a ver, ella dijo que no va a ir, inclusive usó expresiones bastante procaces para referirse al juzgado y al tema de la indagatoria. Ella dijo que no va a ir, supongo que no lo va a hacer porque eso le va a generar más prensa, entonces va a hablar en la plaza frente a un grupo que la aplaude siempre y ponen un compromiso al juzgado que en algún momento va a tener que ordenar que la citen por la fuerza pública y entonces el Ministerio de Seguridad va a tener que disponer, no sé, que alguna fuerza de seguridad la vaya a buscar y entonces se van a trincherar ahí todos los fanáticos aplaudidores de Bonafini, se forma un quilombo, que es en definitiva lo que ella busca. Pero detrás de esto lo que hace falta es que expliquen, no solo ella, sino todos los que estuvieron después que yo me fui,
¿Por qué nunca más presentaron un balance? ¿Por qué nunca presentaron un inventario? ¿Por qué no presentaron una memoria de lo que se estaba haciendo? ¿Y dónde está la plata que el ministerio le pagó después que yo me fui y desapareció? ¿Usted cree por lo menos no se le pagaron a la gente, no cumplieron las moratorias. ¿Usted cree que Eve Bonafini tiene esa explicación y se hace la tonta? ¿O cree que realmente a ella la soplaron también? A ver, Eve no la tiene guardada en el patio de su casa, no tiene ni lingotes de oro escondidos ni bolsos con millones de dólares. Seguramente esa plata se usó para financiar un montón de actividades de la fundación y gran parte se la deben haber fumado Vudú, Domínguez, López, Devido, es decir, toda esa runfla que se armó y que logró meterse a partir de mi renuncia a la fundación. O sea que Vudú, López y toda esa runfla son unos ladrones. ¿Pero te cabe alguna duda? ¿Vudú qué tenía? ¿Cuál era el juego de Vudú en todo esto? Vudú lo coloca al contador Domínguez, un personaje que ya está denunciado en el expediente, que lo denunció el defensor oficial que yo tengo cuando descubrió la documentación, lo pone para que arme un fideicomiso para administrar la totalidad de los fondos de la fundación. Digamos, inclusive con la firma de Eve en escribanía, lo autorizan a cobrar y a percibir todos los fondos que por cualquier concepto percibiera la fundación. Todos los fondos que percibiera la fábrica de paneles de la fundación. Y lo que hacen es no solo cobrar ese dinero y darle un destino desconocido, por lo menos hasta ahora, y que venga Eve a explicar dónde fue esa plata, o que venga Vudú y Domínguez a explicar, sino que además hacen desaparecer todo el patrimonio de la fundación, que eran terrenos, propiedades, maquinarias, equipamientos. Estás hablando de casi la empresa constructora más grande del país, que llegó a tener 35 obradores simultáneos distribuidos por toda la República, con obradores con 600, 700, 800 trabajadores algunos. O sea, imagínate la cantidad de maquinaria, de equipamiento, de insumos, de materiales. La fábrica de paneles desapareció, la totalidad de la estructura administrativa desapareció. López, en su declaración ante la justicia, se lavó las manos y echó la culpa no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Hacia adentro dijo, era Fatala el que tenía que controlar, yo no tenía nada que ver. Y hacia afuera dijo, y además, los que tenían que saber y controlar qué se hacía con la plata eran gobernadores, funcionarios provinciales, funcionarios municipales. Y dio nombres. Habló de Granados en Ezeiza, habló de Capitanich, habló de Zamora en Santiago del Estero. Mira, mientras yo estuve en la fundación, la totalidad de las obras comprometidas en tiempo y forma se realizaron. Después que yo me voy de la fundación, ya eso se desmadró completamente, se paralizaron las obras. A ver, mientras yo estuve, no hubo pero está bien, a ver, pero perdón que interrumpe un minuto, perdón que interrumpa un minuto. Ni facturas truchas. No, déjame terminar. A ver. Sí, dale. No, pero digo, porque en este punto Eve de Bonafini fue muy clarita, dijo, los chorros fueron los Joclender. La historia y la secuencia exacta es la siguiente. Cuando yo renuncio, Eve comienza un proceso y comienza echando en un lapso de 15 días a todos los contadores, a todos los arquitectos, a todos los ingenieros que había llevado yo a la fundación. Toda persona sospechosa o sospechada de tener alguna afinidad conmigo y con el proyecto que yo llevaba adelante, los echó. Y a su vez suspendió el pago a todos los proveedores de la fundación. Entonces, la totalidad de las obras se paralizaron. En ese momento creo que había más de 28 obras en marcha. Se paralizaron. El primer mes todavía había plata para pagar los sueldos. El segundo mes yo ya aviso ante la justicia y pido la intervención de la fundación y digo, señores, si no se construye, si esto no avanza,
no se certifica, si no se certifica no se cobra, y entonces después van a decir que falta plata. Al tercer mes, 3 meses, con todas las obras en todo el país paralizadas, con 6.500 trabajadores, más la universidad, el centro cultural, la imprenta, la radio, un montón de cosas que tenía la Fundación, al tercer mes los trabajadores no cobran el sueldo, le van a reclamar a la plaza y ella muy suelta de cuerpo dice vayan a cobrarle a Joclender que se robó la plata. Pero eso fue canallesco. Está bien, pero lo que pasa es que en aquel momento, a ver, a mí ¿quién me escuchaba cuando yo daba alguna explicación? ¿Y cómo se podía probar? Bueno, ahora está probado en el expediente, a tal punto que lo único que está, ese faltante o ese supuesto desvío, es posterior a mi salida de la Fundación. La Fundación cobra ese dinero, pero no paga las cargas sociales. Bueno, ahora, de hecho hoy López, en su declaración, dice que hasta el 2011, que se pelean los Joclender, dice así, se había hecho una auditoría y todo estaba bien, o con palabras más, palabras menos, dijo eso. Pero yo quería preguntarle, Sueños Compartidos, el curro de Sueños Compartidos, ¿fue el curro de algunos nada más o entraba dentro de la matriz de corrupción general y de modelo de corrupción general que había ahora que vemos lo de Lázaro, lo de López con las obras y todas las cosas que se están observando? Mientras yo estuve en la Fundación, era la mosca blanca dentro del esquema de planificación federal, que ponía en evidencia en muchas obras los sobreprecios que otros tenían, las obras paralizadas, mientras que nosotros seguíamos adelante. A partir del momento que logran que yo me vaya, incorporan a la Fundación en la misma lógica corrupta que el resto de las obras, que el resto de la obra pública. Por eso te decía, mientras yo estuve, a ver, pero ni una factura trucha, ni un sobreprecio, ni una sobrecertificación, balance, memoria, inventario y auditoría todos los años. Desde que yo me voy, no se presentó un solo papel. Yo ahora presenté en la Inspección General de Justicia, donde espero que ya no estén más los que estaban, un pedido de intervención de la Fundación y se está investigando. Dijeron que no van a intervenirla, no se quieren meter, pero sí que están investigando el fideicomiso y el manejo de los fondos que realizó este fideicomiso. La última vez... Domínguez que lo puso Vudú, con la plata que mandaba López. La última vez que hablamos, nos dijo el jefe de todo esto fue Néstor Kirchner. ¿Quién fue el jefe después de que se murió Néstor? Y no había jefe, ese es el tema. Por eso cada uno rapiñaba cada vez más en forma autónoma. Yo creo que en realidad la última actividad política firme y seria, aunque uno no esté de acuerdo, digamos, de Néstor, fue la lucha que dio por la 125. Cuando él pierde la votación de la 125, le agarra una depresión terrible y quiere que Cristina renuncie y quiere que se vayan. Yo creo que a partir de ese momento, y que después, digamos, con la pérdida de las elecciones tan fuertes en provincia de Buenos Aires, de las legislativas, yo creo que a partir de ahí él perdió total poder y control. Y entonces los López, los De Vido, digamos los Vudú, todos los que hacían caja bajo el control de él, comenzaron a actuar ya en forma autónoma. Y con Cristina cada vez más chiflada, digamos. Entonces no había quien controlara, porque lo único que le interesaba a Cristina era que le dieran la de ella, digamos, pero no que... A ver si entiendo esto. Que las cosas se hicieran. Para reconstruir, tomando las mismas palabras, con Néstor muerto y Cristina chiflada, ¿a Cristina le robaban en esta matriz corrupta? Y seguramente de lo que robaban y tenían que darle a Cristina, le daban menos, entonces se termina peleando con Lázaro Báez, se pelea con Cristóbal López, se termina peleando con un montón, se pelea con De Vido, pero no se pelea por cuestiones políticas de fondo o por cuestiones éticas, de cuestiones porque le estaban choreando a ella de la que le tenían, del reparto de lo que le tenían que dar. Pero acá, a ver, yo mira, el otro día hice un comentario, ¿no? Estaba en un programa y quería hacer un comentario que es el siguiente. A ver,
Una cosa fue el gobierno de Néstor y los primeros años del gobierno de Néstor, y otra cosa fue todo lo que pasó después. Y creo que el punto de inflexión fue la 125 y después la muerte de él. Y Cristina terminó haciendo mierda todo lo que Néstor construyó, todo lo que se construyó. Y no todo fue malo. Porque aún muchos de estos programas que después se desvirtuaron y que los usaron para robar y para saquear el presupuesto de obra pública, fueron buenos programas. Y se hicieron muchas cosas buenas. Y yo creo que es injusto también decir, fueron todos unos ladrones, unos delincuentes y todo lo que se hizo estuvo mal. Porque, a ver, durante los primeros años del gobierno de Néstor, tuvimos a Labaña, tuvimos ministros de lujo, la tuvimos Ocaña, tuvimos muchos que después se fueron, digamos, pero se hizo mucho en el país en esos primeros años. Joclender. Y algunas de esas cosas creo que tendríamos que ¿A Milagro Sala la repensarlas. conoció? ¿La conoce? Sí, la conocí en algún acto público y después la conocí porque la fundación le vendió paneles o le entregó paneles, no me acuerdo, para hacer una obra, para empezar a probar el sistema y después lo dejó de lado, no sé por qué motivo. Así como persona siempre me pareció bastante desagradable, pero no, la verdad no tengo... Digo porque la justicia también está... Más que lo que dice la prensa. La justicia también está detrás de los pasos, más allá de lo que dice la prensa, hay algo que va diciendo la justicia y también está diciendo que se debió plata y que plata que debía ir para la construcción de viviendas populares a través de cooperativas, se la robaron. Sí, pero en ese caso específico, fíjate que hay plata que se mandó para viviendas, certificados de obras pagados, de obras que nunca se hicieron o que no se terminaron. Sí, claro. Cosa que nunca ocurrió en la fundación mientras yo estuve. ¿Sí? Bueno, ahí se hizo una diferencia enorme. Es decir, podés discutir después si en la obra tal hay una diferencia de un 5% más, un 5% menos, pero son detalles. Pero no hay ninguna obra, no hay ninguna jurisdicción donde me puedan decir, mientras yo estuve, la fundación cobró la plata y no hizo la obra. No existe, no hay. Es decir, y este faltante es porque la fundación, a pesar de haberse inscrito en diferentes moratorias, no pagó las cargas sociales de los trabajadores. Ahora, ¿qué corno tengo yo que ver? Cuando eso inclusive fue años después que yo ya había renunciado. Pero que vaya Eve a dar la explicación. Si realmente las cosas son así, que se presente mañana como un ciudadano normal. Digamos, todos tenemos la obligación de concurrir cuando la justicia nos cita. ¿Ella quién es? Para no. Joclender, ¿usted cree que realmente a Eve de Bonafini la plata le pasaba por arriba y ni la vio? A ver, ni se compraba alhajas ni mansiones. Sí, le compraba una casa carísima a su hija, una camioneta a su hija, mantenía toda una corte de parásitos alrededor. Vos pensás que, a ver, se bancaba desde la fundación, la universidad con 1.500 alumnos y ya ni me acuerdo cuántos profesores, el centro cultural que funcionaba en la ESMA, la radio con un montón de parásitos y programas que eran inescuchables, pero ella lo pagaba, el programa de televisión de ella, con toda una producción carísima, la imprenta, la editorial, los actos políticos, los micros para los militantes, toda la parafernalia de banderas, banderitas, escudos y demás, las campañas políticas de algunos candidatos. Bueno, a ver, pero la decisión la tomaba ella, digamos, es decir, más aún. A ver, Felisa Micheli era la directora financiera de la fundación. Yo era un apoderado, como había muchos otros apoderados, porque nadie podía firmar todos los papeles, no había forma de que una sola persona firmara todos los papeles. Pero era un barril sin fondo. Joclender, siempre una demanda permanente. La última que la campaña de fulano, que los apiche para Mengano. La última y que no tiene que ver específicamente con Sueños Compartidos, pero me gustaría saber qué piensa de esto que le voy a decir y además si la conoció. ¿A la mujer de López la conoció? Primero le quiero preguntar eso. ¿La conocía? No, nunca la vi en mi vida. Nunca la vi en mi vida, pero sí sé que los negociados más grandes los hacían en Tucumán. Es más, nosotros teníamos, en la ciudad de Tucumán, había una sede de Madres de Plaza de Mayo, que
a lo largo de todos los años nos insistían que fuéramos a realizar obras a Tucumán. Y nosotros teníamos prohibido hacer obras en Tucumán porque Tucumán era el feudo de López, digamos, y de la mujer de López. Pero bueno. No, le pregunto por esto. Ayer declaró la mujer de López, una mujer que trabajó con Zanini y que además acompañó a López durante todos estos años en que funcionó la corrupción, se presentó ante el juez llorando y diciendo que la ropa que traía era ropa prestada. ¿Le cree? Yo no. ¿Ustedes? No, yo tampoco. Eso es una caradura. Es una caradura en serio. Bueno, a la que sí conocí, sí. Me parecía que era una buena piba, jovencita, era la hija de López que iba a la Universidad de las Madres. Que él era la que hacía un poco el acercamiento entre Eve y López, y bueno, hasta que finalmente lo botean a Joclender. Y como yo soy culpable de cuanta cosa pasa en el mundo, dale que vara, más fácil pegarme a mí. Vamos a ver, vamos a estar atentos a lo que pase mañana con Eve de Bonafini, a ver si efectivamente se cumple esto que dice usted, que lo que busca Eve de Bonafini es quilombo, como dijo, para que tenga que motorizarse las fuerzas del Estado para ir a buscarla, ella trincherarse y buscar un poco de protagonismo de esta manera. Le agradezco la charla. No, gracias a ustedes. Sergio Joclender, que junto a su hermano estuvo al frente de Sueños Compartidos, junto a Eve de Bonafini, hasta el 2011. Después, en el 2011, se fueron con la causa que todo el mundo sabe, Ollarvide investigó. Ollarvide después tuvo que dejar, retado por la Cámara, y toda una historia que se conoce ahora. Está Sueños Compartidos a partir del 2011 cuestionado, y fueron a declarar ya. El segundo de López debería ir mañana Eve de Bonafini, y el lunes debería ir Julio De Vido, todos por la misma causa ante el juez Martínez de Giorgi.